¿verdad? Y entonces después ya estaríamos presentando los casos clínicos para finalmente hacer, bueno, creo que el primero va a ser el parcial la próxima semana, ¿sí? Si no me equivoco. No, la próxima semana para vacaciones y luego volveremos ya para estar defendiendo los casos clínicos. Entonces, bueno, la mayoría me conoce, mi nombre es Narda Telles, padezco un poquito las clases a esta hora y este año las profes, Migdalia y Abel fueron muy apoyadoras, fueron muy solidarias al tomar estas clases porque de verdad que ya a esta altura de mi vida como que este horario lo estoy desechando, aunque es muy práctico, ¿no? Pero bueno, quizás no para mí. Bueno, entonces, fíjense que cuando nosotros revisamos en la literatura, nos encontramos en que las últimas donde se creó una guía para el mantenimiento de las prótesis totales, que si bien está relacionado con las clases que ustedes vieron anteriormente, donde se habla de las recomendaciones o las indicaciones post-inserción que se le dan a nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, esta guía basada en la evidencia, ¿por qué la tomé aunque no sea tan reciente? Porque recuerden ustedes que la investigación basada en la evidencia nos da como el punto más alto de la pirámide en investigación. Es decir, que las decisiones clínicas que nosotros basemos en la evidencia de investigaciones, pues se hace que son más predecibles o de manera más certera de usar, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice esta guía? Da más o menos 15 pasos donde básicamente lo que está hablando es el cuidado de la prótesis total. Entonces allí la dejé en inglés para que ustedes practiquen y para que puedan ver que no hay como alteración en la traducción que van a encontrar en la literatura. La primera dice que la remoción cuidadosa diariamente de la biopelícula dental es necesaria para evitar la estomatitis o evitar cualquier lesión subprotésica. Esto lo tienen que tener en cuenta, muchachos, porque estas recomendaciones se las vamos a estar dando al paciente, ¿verdad? Pero estamos pensando que ya es cuando él está asistiendo a citas de mantenimiento. Es decir, que no lo estamos viendo como quizás lo estaríamos viendo actualmente, que muchos han dado de alta, pero los que todavía no terminan están haciendo ajustes y a veces lo ven 2 veces por semana o lo ven semanalmente mientras terminamos esos ajustes por inserción, ¿cierto? Sin embargo, ustedes después, cuando le colocan las citas de mantenimiento, cuando le indican al paciente cuándo asistir, pues se van a dar cuenta que muchas veces hay biopelícula en la base de la prótesis. Por eso la guía de pasos, porque esto viene siendo como esas indicaciones post-inserción que le damos al inicio al paciente, pero ya cuando se las vamos a dar en citas de mantenimiento. Entonces fíjense que la primera, como les comentaba, dice el cuidado, ¿verdad?, de remover esa biopelícula diariamente. La segunda habla de reducir los niveles de la biopelícula de bacterias y hongos potencialmente dañinos, ¿verdad? Y para eso, ¿qué recomienda la guía basada en la evidencia? Recomienda que las dentaduras deben ser limpiadas diariamente con un cepillado y con un jabón que sea efectivo y que no sea abrasivo. Si ustedes recuerdan la clase donde les hablaron de inserción y les hablaron de las recomendaciones o de las indicaciones post-inserción, ustedes se dan cuenta que el paciente debe tener claro que debe tener un tipo de materiales, de implementos para la higiene de la prótesis y un tipo de materiales y de implementos para la higiene de la cavidad bucal. ¿Es cierto o me equivoco? Entonces a eso está haciendo referencia el punto 2, donde dice que la prótesis debe ser limpiada diariamente. Luego dice
dice 2.b. La prótesis debe ser limpiada solamente con limpiadores para la dentadura fuera de la boca. Y cuando yo preparaba esta clase, yo decía, cónchale, que a veces yo pienso en nuestros pacientes, los que atendemos en el servicio comunitario, que son pacientes que están, hay un grupo que va de manera ambulatoria, que asiste de manera ambulatoria al geriátrico, y hay un grupo que vive, que está internado en el geriátrico. Y yo decía, estos pacientes, si no se les explica al cuidador o al familiar, ellos pueden usar lo que se usa para limpiar la prótesis en boca. Y es eso, muchachos. Es quizás hablarle a los cuidadores, hablarle a los familiares. Aquí, si ustedes se dan cuenta, muchas veces pedimos que vengan los familiares para la prueba del enfilado. En este caso va a pasar exactamente lo mismo. Le vamos a pedir al familiar que se haga cargo, que concientice para evitar que cualquier material abrasivo o no abrasivo, pero quizás dañino para la cavidad bucal, pueda lesionarlo porque sea indicado para la prótesis. Luego dice en la 2.c que las dentaduras deberán estar luego enjuagadas después de ser lavadas y cepilladas con abundante agua y con soluciones, es decir, vamos a quitar cualquier tipo de solución jabonosa, cualquier tipo de solución que haya sido empleada para lavar la prótesis antes de que la prótesis vuelva a la cavidad bucal, ¿cierto? Luego sigue la 3 y dice que aunque la evidencia es débil, y esto sucede porque a veces los estudios, por ejemplo, ellos analizaron más de 300 estudios, pero a veces el número de estudios, el número de pacientes era muy poco o no entraban en los criterios de inclusión por una y otra razón. Entonces ellos por eso dicen, aunque la evidencia puede ser débil porque no encontraron una cantidad suficiente de artículos que digan que el paciente, que la dentadura debe ser limpiada anualmente usando limpiadores ultrasónicos. Y esto sucede pues en el consultorio. Sin embargo, ellos dicen que no existe evidencia, pero luego como el punto 15 dice, pero deben hacerlo el odontólogo, porque es cierto, esas citas de mantenimiento que vamos a estar viendo a nuestro paciente y reevaluando, pues deben hacerse con cierta continuidad. Seguimos en el punto 4, donde dice que las dentaduras nunca deben ser colocadas en agua hirviendo. Y a ustedes quizás les parezca esto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a colocar en agua hirviendo? Pero el paciente nuevamente puede cometer una imprudencia, y a veces incluso los familiares. Entonces es bueno dejar estas guías por escrito, que a mí me gusta mucho preguntarlas en el último parcial, porque el paciente o el cuidador tiene claro lo que va a hacer o no hacer en este caso. El número 15 dice que las dentaduras no deben ser lavadas con hipoclorito de sodio, con agentes tipo blanqueador o cloro, o productos que contengan hipoclorito de sodio por periodos que excedan los 10 minutos. Ustedes se van a dar cuenta cuando adquieren los diferentes materiales para la limpieza de las prótesis de sus pacientes, o les piden a ellos que lleven el material con el que están lavando las prótesis, que muchos pueden contener hipoclorito de sodio, y las indicaciones de la casa comercial son precisas. Mantenga de 8 a 10 minutos la prótesis sumergida, pero el paciente la deja toda la noche, se le olvida, y eso va deteriorando la prótesis. Entonces es importante saber qué contiene el limpiador de la prótesis y mantenerlo. Fíjense que luego dice las prótesis deben ser sumergidas en agua después de limpiadas, cuando no estén colocadas en cavidad bucal, para evitar la deformación. Y esto quiere decir, muchachos, que siempre la prótesis debe ser sumergida en agua. A veces me sorprende que ustedes llegan con las prótesis para hacer la inserción en la mano. ¿Les ha pasado que algún técnico se las entregó en la mano? O se las entregó en y no estaban en agua sumergidas. Lo ideal es que las prótesis se mantengan en
entrega uno ya en algún envase con agua para que el paciente también se vaya acostumbrando a mantenerlas así. Entonces, si el agente limpiador dice de 8 a 10 minutos sumergirla, la sumerge, luego las lava muy bien y luego las deja en agua el resto de la noche, porque debe retirárselas, que ese es otro ítem. Vamos en el 6, ¿verdad? El 6 dice que las dentaduras deben ser inmergidas, ese ya lo habíamos leído. El 7 dice que los adhesivos para prótesis, cuando están adecuadamente usados, pueden mejorar la retención y la estabilidad de la prótesis, ayudando al sellado periférico para evitar que se acumulen partículas de comida dentro de las dentaduras, dentro del espacio entre la dentadura y el tejido mucoso. Entonces, fíjense que ustedes se van a dar cuenta que muchos de sus pacientes traen incluso el adhesivo ya cuando ustedes están atendiéndolos. El paciente, no, yo me siento cómodo. Esos adhesivos no son para que los usen indefinidamente. Esos adhesivos deberían tener un tiempo de uso de 4 a 6 meses mientras el paciente se va adaptando al uso de prótesis. Son muy útiles en pacientes en músculos primitivos, pero no quiere decir que los tienen que usar de por vida mientras tenga la prótesis. No es necesario. Entonces, el número 8 dice que un estudio de la calidad de vida en pacientes mostraba que el adhesivo puede mejorar esa estabilidad o la percepción del paciente con respecto a la retención y la estabilidad, pero que sin embargo hay evidencia insuficiente con respecto a la mejoría de la función masticatoria. Entonces, si el paciente se siente cómodo muchas veces porque va a compartir con la familia, porque va a una fiesta, porque se va a reír, porque él siente que eso le va a dar una mejor comodidad, es perfectamente viable que use ese material, ¿verdad? Ya hemos terminado esto, ¿verdad? O nos faltaba... El 9 dice que los efectos de los adhesivos en los tejidos orales, cuando se usan por periodos mayores a 6 meses, no se considera que debe ser un periodo que se extienda más tiempo, como les decía anteriormente, porque puede interferir de alguna manera con la salud de los tejidos de soporte. Entonces, nosotros no queremos colocar un material que de alguna manera favorezca la retención de biopelícula y que vaya a afectar o a producir una estomatitis subprotésica. Recuerden ustedes que estos materiales deben ser lavados diariamente. O sea, diariamente, si el paciente coloca adhesivo, diariamente la mucosa y la prótesis deberían estar limpias por lo menos 8 horas en la noche para que descansar y para que no tuviera ese material. Bueno, este era lo que estábamos leyendo. Luego dice en el 10 que el uso inapropiado de adhesivos que contengan zinc puede tener efectos sistémicos adversos. Entonces, esto también es un punto que ustedes deben tener cuidado y deben prever cuando analizan los adhesivos que le están dando a sus pacientes o que están colocando sobre la prótesis del paciente. Luego dice el 11 que la dentadura, que el adhesivo para la prótesis debería ser usado solamente en una cantidad suficiente, y ellos hablan de 3 a 4 del tamaño como de una lenteja. Ese sería el tamaño que vamos a usar, porque ustedes también pueden ver que algunos de los adhesivos de las casas comerciales, no sé si se han dado cuenta que tienen como una línea en toda la superficie de la prótesis. ¿Se han visto algún adhesivo, alguna cajita comercial de algún material? Y los que han trabajado conmigo, que me han pedido adhesivos, se han dado cuenta que yo coloco solamente un pedacito muy pequeño, como de alrededor de 3 a 5 milímetros, en 3 porciones de la
Hablamos también que el aumento del adhesivo, si el paciente les está manifestando que necesita colocar grandes cantidades de adhesivo, entonces deberían evaluar la base, a ver qué defecto está teniendo, porque en ese caso está faltando retención o hay algún factor de funcionalismo protésico que no está yendo bien y por eso el paciente necesita aumentar esas cantidades de adhesivo. Pero eso no debería ser, como les comentaba en el punto anterior, debería ser una cantidad mínima de adhesivo. Luego dice el número 14 que estudios tienen como diferencias en los resultados de que no recomiendan el uso continuo de la dentadura, pero ellos no encontraron estudios realmente significativos o estadísticamente significativos con los pacientes que la usaban todo el día, las 24 horas, o los pacientes que se la retiraban para descansar o para dormir. Esto en un esfuerzo de reducir o minimizar la estomatitis subprotésica. Pero ¿ustedes qué creen con lo que han analizado y con los otros estudios que han visto, con el resto de las clases que han podido tener? ¿Qué creen ustedes que el paciente debe hacer con la prótesis en la noche? Retirársela. Pero es lógico. O sea, y nosotros siempre comparamos, yo le digo a los pacientes, yo siempre comparo, pero usted no duerme con zapatos puestos. O sea, es un objeto que no es natural en la boca y que por supuesto debe dejar descansar la mucosa. Pero hay muchos pacientes, y ustedes deben haber dado cuenta, muchos pacientes que les piden que no se quieren hacer el retiro de la prótesis en la noche. Y el último, el 15º, dice que los pacientes que usen dentaduras deberán ser chequeados anualmente por el odontólogo o el protesista para el mantenimiento óptimo de la dentadura en cuanto se refiere a adaptación y función, para evaluar lesiones orales y la pérdida de hueso para poder mantener un estado de salud. Entonces fíjense que la guía no es un cambio muy diferente con respecto a las indicaciones que le dimos al paciente posinserción. Sin embargo, son las que ustedes pueden manejar a través de las consultas que le hagan. Aquí estamos realizando con la profe Maggie un escáner en un paciente. El paciente realmente no es sedéntulo total, es un paciente estable. Pero mientras yo aprovechaba de hacer la clase, lo que pude leer, lo más actual, es que el mantenimiento de las prótesis totales se enfoca actualmente a la comodidad, durabilidad y adaptación de cada caso individual. El escaneo 3D y la impresión 3D han mejorado la precisión y personalización de las prótesis, reduciendo el tiempo de fabricación y mejorando la calidad. Además, se están utilizando materiales biocompatibles y duraderos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Nosotros en clínica ya firmaron toda la asistencia. No. ¿Dónde está la lista? Está muy adueñado. Por favor, firmen todo para al final hacer una pequeña evaluación, pero no con los que están. ¿Cómo? No, nunca. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Andrés. Que estamos comentando allí con la profe Maggie. Sí, nosotros hicimos dentaduras convencionales en la clínica, ¿verdad? No hicimos dentaduras fresadas, tampoco impresas en 3D, pero eso no quiere decir que no exista. Nosotros quizás nos vamos con una buena base para después poder, y el técnico con el que trabajamos, el técnico me dice, doctora, el odontólogo él me hablaba de un odontólogo que le mandó un escaneo muy mal realizado y él me decía, doctora, y yo se lo comentaba a mis alumnos, el odontólogo que toma buenas impresiones con material de impresión, toma buenas impresiones con el escáner, hace buenos escaneos intraorales.
alrededor. Y todos los que hagan posgrado de prótesis o de cirugía o de cualquier área, pues se van a encontrar obviamente con el mundo digital porque es lo actual. Entonces, esto también yo leía en varios artículos que disminuye en la cantidad de citas posinserción, de citas de ajuste, porque quizás es un poco más preciso, un poco más exacto, la técnica es muy sensible, pero eso la hace que sea detallada y pues logremos mucho mejor que la que ustedes pudieron tener a nivel convencional. Fíjense este estudio de abril de 2024, donde habla de las prótesis impresas en 3D y las prótesis fresadas y las compara con dentaduras completas convencionales. Entonces es una revisión sistemática y metaanálisis. Entonces volvemos a lo del inicio que yo les decía. Estos estudios, y ustedes lo saben porque están viendo investigación y ya muchos tienen adelantado su proyecto de investigación, que tanto las guías basadas en evidencia, los estudios basados en evidencia clínica, como las revisiones sistemáticas y los metaanálisis nos dan los niveles más altos en investigación, porque compilan una cantidad de estudios con criterios de inclusión y exclusión y con diferentes formulaciones para poder determinar los cuales fueron hechos con rigurosidad a nivel de investigación y que son capaces de ser aprobados. Entonces fíjense que este fue un estudio, ellos tomaron muchísimos, tomaron casi 1000 estudios, sin embargo solo sirvieron como 16, porque es lo que les digo, a veces hay mucha variabilidad en los estudios, a veces no hay buena estadística, a veces hay muchas situaciones que hacen que no sean elegibles a la hora de entrar a una revisión sistemática o a un metaanálisis. Y ellos lo que llegaron a la conclusión fue de que las dentaduras fresadas o impresas de manera 3D lograban el paciente lograba adaptarse con mayor comodidad y disminuía los ajustes posinserción, lo que hacía un poco más de predecible esa dentadura. A mí algo también me parecía positivo y es los materiales. Fíjense el bloque que tenemos en el lado, en la diapositiva inferior, en la fotografía inferior, ¿verdad? Aquí. Esta sería la parte de la mucosa y esta sería la parte dental. Claro, si bien la dentadura estaría quedando como un poquito monocromática, pues ese material sería muy predecible porque no sería un material curado de manera térmica y de manera, sino sería un material que ya viene completamente polimerizado. Entonces, fíjense que también cuando hablamos de las guías del mantenimiento, yo les hablaba de diferentes adhesivos que ustedes pueden encontrar. Ahí están los precios como para que tengan una referencia. Estos son en polvo, fíjense que están en Mercado Libre y en Farmatodo. También para la limpieza de la prótesis, ustedes, no sé si se logra ver el cepillo, pero muchos de ustedes se lo mandaron a comprar al paciente y es muy útil. Ese es el precio, ese también está en Farmatodo. Es bueno decirle al paciente o a los familiares dónde lo pueden conseguir o qué comprar, porque a lo mejor el paciente no va a saber si es, sobre todo esos pacientes de índolos primitivos. Fíjense estas tabletas efervescentes que son parecidas a las tabletas Corega que llegaban muy comúnmente a nuestro país, pero después se dejaron de ver, si se consiguen en Colombia, que sería quizás lo más cercano. Esta es tecnología alemana y los pacientes que las usan se nota que la prótesis se mantiene en muy buen estado, entonces eso es una ventaja. Fíjense, este tipo de adhesivo también es diferente a la
El Corega lo busqué en Amazon, pero Amazon es mexicano, entonces me parece que cuesta 199, pero esto viene siendo más o menos 199 pesos mexicanos, más o menos $10, ¿verdad? $10 americanos. Entonces sería el precio en Amazon. Porque ustedes saben que actualmente tenemos muchos familiares que viven en el exterior y que les mandan, buen provecho, y que les mandan materiales a nuestros pacientes o a los familiares, o bueno. Entonces quizás es una manera. Estos dos también se encuentran en Farmatodo. Fíjense que hay diferencia de precios, porque este ronda más o menos los 2.000, el Protidex más o menos los 1.000, y se dieron cuenta que el Poliflix cuesta 300 y algo. A mí me parece malísimo, de verdad me parece como poner, no sé, es un golpe y no siento que haga el efecto que queremos. Entonces, claro, a veces el precio va en proporción a la calidad, pero eso lo tienen que manejar ustedes con el paciente, porque a veces también está la parte psicológica. El paciente coloca un poquitico, ustedes le enseñan que es el tamaño de una lenteja en 3 punticos y el paciente se siente cómodo. Y si funciona para él, pues maravilloso. Fíjense que nosotros hablamos muchas veces de fibra de vidrio, del uso de fibra de vidrio en operatoria, el uso de fibra de vidrio en restauradora, pero muchas veces también podemos encontrar que la fibra de vidrio es útil para reparar prótesis. ¿Por qué? Porque una de las situaciones más comunes que se les puede presentar a ustedes en la consulta es la fractura de un fragmento, de un flanco o de la base de la prótesis, como aparece en la diapositiva. En esos casos, la literatura dice que se pueden fijar los cabos si la fractura es lineal, si la fractura es, digamos, que no fue con minuta, que no dejó porciones perdidas. Y de alguna manera se puede reparar para no dejar al paciente sin prótesis mientras elaboramos la nueva. Por eso también hablamos en la elaboración de las prótesis del empleo de acrílico de alto impacto, porque es común que yo por lo menos soy re maniqueta que todo se me cae de las manos. El paciente adulto mayor que puede tener caída de su prótesis, de su propia altura o de cualquier sitio, muchas veces la prótesis puede presentar fractura. Entonces es necesario que manejemos materiales de buena calidad. Fíjense que también ocurre que tengamos que repararla porque haya perdido un diente, como se puede ver en esta fotografía de la izquierda, y ustedes a lo mejor a muchos les pasó antes de elaborar la prótesis definitiva. Esto realmente es cada vez menos común porque los dientes que usamos son de acrílico. Anteriormente los dientes que se usaban, incluso dientes de porcelana, que no tenían una buena adhesión a la base acrílica. Pero estos dientes ya son cada vez menos usados, la adhesión que se presenta es bastante predecible, sin embargo, no quiere decir que no pueda pasar y que ustedes no puedan hacer la reparación en el consultorio. Igualmente estas fotografías, el técnico lo que está haciendo es quitar un poco de la material de la fractura para luego proceder a tomar una impresión y a volver a adaptar la base de esa prótesis, que como les digo, generalmente queda ya de manera provisional. También nosotros podemos encontrar que el paciente, cuando viene a la cita de mantenimiento protésico, no presenta buena adaptación, no presenta buena retención y estabilidad. El funcionalismo protésico, las prótesis totales convencionales van muy bien. Entonces podemos hacer el uso de rebasado directo o de rebasado indirecto. El empleo del rebasado directo va a ser, como lo está diciendo el nombre, directamente en el consultorio.
va a tener algunas ventajas sobre el indirecto, donde volvemos a tomar una impresión. Fíjense que está la impresión tomada sobre la base de la prótesis, es decir, que la base de la prótesis la vamos a usar como la cubeta, ¿verdad? Y aquí ya se estaba haciendo el encajonado para proceder se está colocando la cera de utilidad para proteger el borde y luego colocar la cera rosada para proceder al encajonado y al vaciado del modelo. En cualquiera de los dos casos, el rebasado lo que busca es sustituir esa base original de la prótesis total por una base nueva que esté con parámetros ideales de factores de funcionalismo protésico como retención y estabilidad. Ustedes se están dando cuenta que la oclusión del paciente está bien, que la dimensión vertical está bien, igual la oclusión céntrica, igual la máxima intercuspide, o sea, el paciente funciona bien. Sin embargo, puede haber reabsorción ósea porque es normal con el paso del tiempo y el paciente puede requerir un rebasado. Fíjense que en algún momento, también en una de las clases anteriores, ustedes hablaron de acondicionadores de tejido. Muchas veces, si vamos a hacer el recambio de la prótesis, porque ya por el tiempo lo amerita, lo que hacemos es hacer un rebasado con materiales blandos para mantener el tejido lo más desinflamado posible, lo más en condiciones ideales, para hacer luego la toma de la impresión funcional definitiva. Entonces, las indicaciones, como les digo, es cuando esa base de la prótesis no esté bien adaptada. Las contraindicaciones, si es necesario realizar la prótesis, pues no, a veces es un tiempo perdido, no vamos a estar hacer un rebasado si vemos que ya la prótesis está tan deteriorada que necesitamos recambiar la prótesis. Por supuesto que tiene ventajas porque le estamos alargando el tiempo a la vida útil de la prótesis, sea cualquiera de los dos tipos que hayamos decidido usar, pero el rebasado directo puede tener desventajas sobre el indirecto porque el directo, por realizarse en el consultorio, el curado del acrílico no va a ser total. Entonces, puede haber cambio de coloración entre ambos acrílicos, puede quedar menos estético, puede absorber más biopelícula y puede sencillamente presentar desventajas sobre un rebasado indirecto, que sería como hacemos la base definitiva de la prótesis. Fíjense, este material lo teníamos en la clínica, el Mucoprel es para hacer se puede hacer un rebasado directo, tiene como la misma presentación comercial de la silicona, vienen en pistolas. Ven aquí la pistola con la punta, hay muchos que han usado la silicona con la punta automezclante, es súper más higiénico y se desperdicia menos material. Aparte de la principal ventaja, que es hacer la mezcla de la manera ideal porque dispensa la proporción exacta. Entonces, el uso de las pistolas de silicona, por casualidad lo usaron en fija. Creo que todos lo pudieron usar. Entonces se dieron cuenta que es muy práctico y sencillo el uso. Este material viene de esa manera y se puede realizar, como les digo, de manera directa o indirecta. Es uno de los más comunes. Cuando nosotros tomábamos los registros intermaxilares en Buenos Aires, en la UBA, nosotros no hacíamos los registros que ustedes hacen actualmente con cera. Nosotros empleábamos el Bopayac, que significan esas iniciales como bóveda palatina y apoyo central único, que viene siendo más o menos un arco gótico. Fíjense que aquí está posicionado en el maxilar inferior. Y en el maxilar superior iría esta parte que viene siendo como una silicona gruesa. ¿Qué sucede en esos casos? Esa técnica que nosotros empleamos
técnicas de registro más de las que vimos aquí o de las que les dimos en teoría. Isotálidas, la que funcione en las manos del operador de manera ideal, pues será la que mejor le va. Fíjense, ustedes ahorita están por ya presentar sus casos clínicos o ya empezaron a presentar en algún área. Bueno, pero ya están a punto. Hay muchos que han dado de alta en las 3 áreas. En prótesis totales hay muchísimos. Entonces, fíjense, este fue uno de los últimos casos que yo presenté en Buenos Aires, donde nosotros veíamos al señor Alberto, hacíamos el análisis de los tercios y de los quintos, el ontodiagrama, y hacíamos, a este paciente se le colocaron 8 implantes para restaurar toda la parte posterior. Es común que ustedes en los diferentes posgrados que hagan se van a dar cuenta que el uso del implante es lo más común para restaurar, mucho más que las prótesis removibles, que quizás son más comunes en nuestro medio. Pero esto es una universidad pública y de un país que no es un país súper desarrollado, sino un país prácticamente muy parecido de nosotros. Y sin embargo, pues ellos, o sea, ya en este momento estábamos rehabilitando solamente cuadrante 4, ya se van a rehabilitar 1, 2, 3, pero fíjense que el paciente presentaba como una discrepancia en la guía anterior. Entonces, en este caso, como ya yo lo quería dar de alta, esta era la radiografía panorámica antes de la colocación de los últimos implantes. Cuando hice la extracción de este resto radicular, pues me di cuenta que no iba a colocar aquí el implante. Sin embargo, actualmente con relleno óseo es muy común que ustedes coloquen el implante, aunque el alvéolo no esté todavía bien conformado, que hicimos el mapeo transmucoso y en la tomografía para determinar el tamaño exacto del implante. Y bueno, lo que hicimos fue colocar una prótesis a extracción mesial. También aproveché de restaurar y devolver la guía simplemente con resina. Era lo que el paciente podía pagar. Me hubiese gustado hacerle carillas, quizás indirectas, pero el paciente pues lo que podía costear era entonces hicimos unas carillas directas. Pero lo que les quiero mostrar es porque muchas veces, aquí están ya los implantes colocados, con materiales que tenemos acceso y que son sencillos, pues se puede restaurar. Sin embargo, manteniendo fíjense lo bien que están mantenidos esos tejidos. Esos implantes son de una marca que se llama Federa. Aquí está ya la prótesis donde se está observando que se ha dejado el espacio para hacer. Esta es la provisional y esta es la definitiva. Fíjense que el paciente pues quedó completamente restaurado. Aquí está el antes y el después ya de los últimos implantes que rehabilitamos. Y realmente con pocos materiales se puede lograr muchísimo beneficio. ¿Por qué les comentaba este caso del señor Alberto? Porque muchos de los casos que ustedes van seguramente a rehabilitar cuando estén en posgrado van a ser sobre implantes, aunque sean dentaduras totales, pero sobre implantes. O muchos casos van a ser combinados, como tenemos ahora en la clínica. Fíjense que la gran mayoría de pacientes no eran edéntulos bimaxilares, sino eran edéntulos unimaxilares y tenían de antagonista dientes naturales y a lo mejor necesitaban una prótesis removible. Entonces, este estudio habla de la terapia periodontal, periimplantar del soporte y su importancia para el éxito del tratamiento a largo plazo. ¿Por qué? Porque obviamente la suma de los procedimientos ejecutados ¿a qué van a estar encaminados? Enfocados a preservar, mejorar y mantener la dentición natural, implantes dentales y el periodonto y los tejidos periimplantables para lograr salud, comodidad, estética y función. Entonces, fíjense, un paciente que ha sido tratado donde
quizás tiene un periodonto, ¿cómo sería el diagnóstico aquí? Más o menos por encima. Un periodonto reducido, pero en estado de salud, aparentemente, ¿verdad? Pues No tenemos una sonda, pero por el color y la forma podemos decir. Entonces, por supuesto que cuando nosotros hacemos las citas de mantenimiento, podemos actualizar la historia clínica o debemos actualizar la historia clínica, hacer una revisión radiográfica y evaluar esos tejidos duros y blandos. En la evaluación periodontal, por supuesto que es supra y subgingival y hacemos o observamos la eficacia con respecto al control de placa. Entonces, los estudios han demostrado convincentemente que la estabilidad a largo plazo después de la terapia periodontal es posible si los pacientes presentan una adecuada higiene bucal, evitan hábitos como fumar y se incluyen en un programa de atención de mantenimiento después de la fase de finalización de terapia periodontal activa. Pero esto es diario, como decíamos al inicio en la diapositiva de las guías diarias, de las guías para el mantenimiento, es que cada día el paciente retire la placa como corresponde. La eficacia de la terapia periodontal y periimplantar de soporte concluye que los autores observaron que las lesiones de periimplantitis no tenían relación con el tipo de conexión y tratamiento de superficie del implante, sino más bien que estaban asociadas a pobres controles de placa. Entonces, en realidad, afecta más a un implante el pobre control de placa que de por sí la conformación, el sistema, la longitud. Por supuesto que hay una serie de características que nos hacen determinar el tamaño del implante y cuál vamos a colocar, pero el control de la placa diario es lo que va a dar el éxito de toda la rehabilitación y de cualquier rehabilitación, así sea incluso de prótesis totales. La frecuencia de evaluación en la terapia de mantenimiento, pues, habla de que los intervalos deben ser de 3 a 4 meses para reforzar el compromiso del paciente de la terapia de soporte. Pero fíjense que ustedes, cuando analizan, ¿verdad?, el gráfico del riesgo a caries, del riesgo a enfermedad periodontal, porque ustedes lo tienen en la historia clínica y yo veo que tienen muy buen dominio de ese gráfico. Les quería comentar que para el caso clínico pueden colocar, manejan esta, ¿verdad? El periodontal chart, ¿sí? ¿Algunos? ¿Todos? Bueno, está en la internet y ustedes colocan simplemente, aquí no tengo internet para bajar el cursor, pero ustedes colocan, fíjense que abajo está como todo, si hay lesión de furcas, todo, es un periodontograma. La diferencia es que le hace el dibujo automáticamente. Entonces queda como muy bonito hacer la captura, como para que lo pongan en los casos clínicos. Por favor, los que presenten conmigo, lo presenten así para que se vea más elegante. Entonces, como decíamos, esta fue una paciente desde el año pasado, de la compañera de ustedes, Joana Méndez, que la paciente, como yo les comentaba, tenía una prótesis total convencional con antagonistas de dientes naturales. Por supuesto que estos pacientes, si bien nosotros hablábamos que el paciente dentro total va a tener que ir a la consulta una vez al año o 2 veces, los pacientes que tengan riesgo periodontal en los dientes que tengan presentes, por supuesto que van a tener que asistir más veces. Hablábamos del diagrama de riesgo, que ustedes lo conocen súper bien. Sabemos cuándo vamos a decir que el paciente tiene bajo porcentaje, medio o alto de riesgo según cada uno de los parámetros, ¿verdad? Esto es lo mismo, por eso no me voy a detener mucho aquí. Hablamos de que las radiografías de la pérdida de la inserción clínica, que incluso buscamos si el paciente tiene estudios radiográficos anteriores para determinar si en el último año ha perdido menos del 0.5, decimos que es bajo. Igualmente la movilidad dental, pues por supuesto esperamos que sea entre 0 y 1 para poder determinar que el paciente tiene bajo riesgo. Aquí estamos hablando de cada uno de los parámetros. Los parámetros locales, aquí entra
traumatismo. Sin embargo, ya va a tener ese icono, por supuesto que en alto riesgo. Igualmente los parámetros sistémicos. A ver dónde está mi hoja para hacer el examen. Ya se nos acabó el tiempo. Préstame La asistencia. Se perdió. No se vayan a caer, por favor. Gracias, libro. Bueno, entonces hablábamos. Entonces, no les iba a hacer ningún examen. Simplemente les iba a preguntar qué valores debe tener la hemoglobina glicada en un paciente prediabético. La hemoglobina glucosilada. ¿Cuál? ¿La hemoglobina cuál? Glucosilada será. 6.5. ¿Cómo? Ay, hable duro. 6.5, la glucosilada. Ajá, eso, glucosilada, ese ya es un término antiguo. Es glicada. Bueno, eso lo pueden revisar en Google ustedes, o con un cardiólogo, o con un endocrino. Ajá, es glicada y cuando lo chequen se van a dar cuenta por qué. Pero es necesario que conozcan los parámetros, porque si no ustedes, ¿de cuándo es los valores? O sea, los valores de laboratorio ustedes no tienen que manejar el teléfono del novio. Básicamente es eso, es tener el dominio de decir, de explicarle al paciente, mire, usted se encuentra en este momento, puede ser prediabético, porque todos estos parámetros sistémicos también van a intervenir en determinar la evaluación del riesgo periodontal. La literatura dice que presencia de una de estas condiciones determina que el sujeto se encuentra en un riesgo elevado, mientras que la ausencia implica un riesgo bajo. Las condiciones sistémicas o genéticas, recuerden ustedes que van ahorita de manera bidireccional, es decir, que tanto la biopelícula afecta, que puede afectar toda la condición sistémica del paciente, como la condición sistémica del paciente puede dar también manifestaciones a nivel bucal. El tabaquismo viene siendo, y aquí en tabaquismo entra el vapor, todo lo que es el cigarrillo electrónico, inhalado de colores, de sabores, todo eso viene siendo igualmente perjudicial, porque a veces los pacientes no saben, no tienen duda de que eso les ayude y que no sea dañino. Entonces, una vez determinados los elementos del riesgo del paciente y que hayamos ubicado al paciente, pues vamos a decirle al paciente lo importante, aquí están cada uno de los parámetros, el sangramiento de sondaje, la pérdida de la excepción, la pérdida dental, factores sistémicos y medio ambiente, y lo que queremos es determinar las consultas del paciente, que vamos a mostrarle también. Es muy útil enseñarle al paciente de manera gráfica, mire, usted se ubica en este nivel de riesgo, usted debe controlar tal y tal factor por esto y esto. Es súper gráfico, se lo podemos mostrar como ustedes hacen en la clínica, y lo que vamos a hacer es determinar si él se encuentra en bajo riesgo, que puede asistir a las consultas de mantenimiento, como decíamos al inicio, cada 6 meses. Si es riesgo moderado, pues le vamos a pedir que asista de 3 a 4 meses. Y si es de riesgo alto, porque posea más de 2 parámetros en la categoría de riesgo alto, le pedimos que asista por lo menos cada 2 o 3 meses al consultorio. Entonces, aunque entonces, aunque ustedes tengan un paciente con una prótesis total en uno de los maxilares, ustedes determinan que necesita asistir más. Esto es un poco más de lo mismo que el riesgo individual de cada diente, porque se determina igualmente el riesgo de la localización, y creo que aquí terminamos. El protocolo de Sanz y Vascones
30 o 40 minutos sean en motivación, redistribución e instrumentación. Y el tratamiento de las localizaciones afectadas, o sea que sería más o menos 1 hora de tratamiento con ese paciente. Por supuesto que podemos ayudarnos con pulidos, fluoraciones y planificación de la próxima cita para volver a ver al paciente. En esta cita de mantenimiento, pues, hablamos de lo que hacemos, actualizar la historia, vamos a volver a hacer un examen intraoral, vamos a reevaluar todos esos parámetros periodontales que nos hicieron determinar dónde estaba ubicado el paciente. Porque muchas veces el paciente también puede disminuir el riesgo, es viable. Pero esto si todo está funcionando acorde. Rossini en 2019 explica que el protocolo para el mantenimiento periimplantar consiste en instrucciones de higiene oral, eliminación de biopelículas, va siendo muy similar al diente natural. La ventaja del implante es que no le sale caries, pero es muy sensible a la enfermedad periodontal. El implante tampoco es que va a aguantar cualquier cantidad. Fíjense que ellos hablan, Mariano, Sanz y Rossini colaboradores, hablan que la profundidad de sondaje mayor a 3 milímetros sin placa o sangrado de sondaje no necesita terapia. Pero lo más común encontrar en implantes dentales es una profundidad de sondaje de 5 milímetros. Entonces no es que vamos a encontrar como en el diente natural 3 milímetros. Terapia con clorexidina, limpieza mecánica y raspado es lo que solemos usar, tanto que sea implantado o que sea diente natural, pero dependiendo pues de las condiciones que hablamos anteriormente. Bien, si tienen alguna duda, saquen una hoja. No hay problema.